Felices Pascuas de Resurrección. Hoy es domingo 17 de abril del 2022. El domingo de Resurrección o Vigilia Pascual es el día en que incluso la iglesia más pobre se reviste de sus mejores ornamentos. Es la cima del año litúrgico, el aniversario del triunfo de Cristo. Es la feliz conclusión del drama de la pasión y la alegría inmensa que sigue al dolor, y un dolor y gozo que se funden, pues se refiere a la historia del acontecimiento más importante de la humanidad, la redención y liberación del pecado de la humanidad por el Hijo de Dios. Nos dice San Pablo: aquel que ha resucitado a Jesucristo devolverá a sí mismo la vida a nuestros cuerpos mortales. No se puede comprender ni explicar la grandeza de las Pascuas cristianas sin evocar la Pascua judía que Israel festejaba y que los judíos festejaban todavía, como lo festejan los hebreos hace 3000 años, la víspera de su partida de Egipto por orden de Moisés. El mismo Jesús celebró la Pascua todos los años durante su vida terrena, según el ritual del rigor entre el pueblo de Dios hasta el último año de su vida, en cuya Pascua tuvo efecto la cena y la institución de la Eucaristía. La resurrección nos descubre nuestra vocación cristiana y nuestra misión, acercarla a todos los hombres. El hombre no puede perder jamás la esperanza en la victoria del bien sobre el mal. Creo en la resurrección, la proclamo. Creo en mi vocación y vida cristiana, la vivo. Creo en la resurrección futura, me alienta en esta vida. Son preguntas que cabe preguntarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había puesto sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Naturalmente, el mensaje de este día de Pascua es la resurrección de Cristo, la noticia mejor de todo el año para los cristianos, la que cambió la vida de los primeros discípulos, la que anunció Pedro en su catequesis en casa de Cornelio, que a ese Jesús, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y lo nombró juez de vivos y muertos. Vale la pena también que resuene en las misas de este domingo el anuncio gozoso de los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Es bueno detenernos en esta convicción. Cristo, el que vive, porque nos hace falta seguir con más ánimo nuestro camino cristiano. Lo mismo que si leemos el Evangelio de Maús la tarde del domingo,
No nos tenemos que dejar convencer también nosotros y llegar a reconocer al resucitado de su palabra en su Eucaristía, en su comunidad. Cristo ha resucitado. Es la clave de todas nuestras certezas. Como diría Pablo más tarde, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es la fe de ustedes. Aún estás en pecado, pero no. Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen. Primera de Corintios 15, 14, 17, 20. En Él, toda nuestra vida adquiere un nuevo sentido, un nuevo rumbo, una nueva dimensión, la eterna. Y sin embargo, no siempre resulta fácil creer en Cristo resucitado. Aunque nos parezca una paradoja, una de las cosas que más llaman la atención de los pasajes evangélicos de la Pascua es precisamente la gran resistencia de todos los discípulos para creer en la resurrección de su Señor. Nadie da crédito a lo que ven sus ojos, ni las mujeres, ni María Magdalena, ni los apóstoles, a pesar de que se les aparece en diversas ocasiones después de resucitar de entre los muertos. Ni Tomás, ni los discípulos de Maús, y nuestro Señor tendrá que echarles en cara su incredulidad y dureza.